En la 91.7 continuamos haciendo la prueba de ADN. Estamos de regreso y solo para complementar un radioescucha, amigo mío por lo demás, que es padre de 2 hijos con trastorno del espectro autista, me dice: mis hijos, la chica de 6, casi 7, y su hermano mayor de 13, están tratados con terapeutas ocupacionales semanalmente. Se le entregan informes al equipo de programa de integración escolar del colegio. Hay visitas al neurólogo. Entre paréntesis, escasean las horas y con muchos meses de anticipación hay que pedirlas. Es decir, los padres deben poner de su parte con esto para que el colegio sepa todo. Y ojo, algunos colegios tienen solo programa de integración escolar para un ciclo kinder a sexto básico. Claro. ¿Qué hacemos con el estudiante el resto de los cursos? Participar e informar al liceo, como lo hago con mi hijo mayor. Es decir, acá, y este es un ejemplo, los padres deben participar muy activamente para acompañar este proceso cuando se trata de integración escolar. Absolutamente, un tema que vamos a seguir comentando con ustedes. Para eso sigue abierto también el WhatsApp en el más 569-8521-2360. Y para hablar de esto también, que tiene que ver con la economía, pero súper mega mezclada en un año electoral con la política, porque la moneda cumplió con las expectativas de crecimiento y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó a no caer en el pesimismo y la polarización, sobre todo a quienes se postulan precisamente para la presidencia. La candidata Evelyn Matei endureció su arremetida y culpó al gobierno de estar mal enfocado en las prioridades fiscales. Benjamín Quinteros, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. La economía chilena logró estar por sobre las expectativas del mercado y tuvo una expansión del 2,6% en 2024, convirtiéndose en el mejor desempeño que ha tenido la actual administración y dejando atrás las proyecciones pesimistas. La cifra entregada esta mañana por el Banco Central está levemente por encima de lo anticipado por los expertos y por el propio órgano emisor, pero le da razón al ministro Marcel, aunque en medio de varios tropiezos respecto a los cálculos y recortes que se tuvieron que hacer el año pasado y que generaron que los dardos apuntaran y sigan apuntando en un año electoral directamente en contra del equipo económico de la moneda, Javiera Martínez, la subsecretaría de Hacienda y el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Fue el propio secretario de Estado quien salió a defender el trabajo realizado desde Teatinos, llamando a dejar de lado la pelea chica y a no polarizar la discusión, sobre todo, como bien decías tú, Paula, quienes tienen intenciones de llegar este año a la moneda. Cuando uno cuenta que el gasto público ha permanecido constante como porcentaje del producto, hay mucha gente que se sorprende. Hay mucha gente que piensa que efectivamente el gasto público está disparado, pero las cifras obviamente no muestran eso. Yo creo que para lo que es la discusión pública es importante que logremos centrarla, porque si mantenemos una lógica de polarización en torno a los temas fiscales, eso no le hace bien al país, no le hace bien a las finanzas públicas y no le va a hacer bien a nadie que quiera liderar el país en el próximo periodo. Si se cumplió con la expectativa de crecimiento, ¿por qué es la crítica de la política económica? Hay críticas que son mucho más, se vienen arrastrando hace mucho tiempo. De partida por crecimiento, porque un 2,6% no está dentro de lo que cualquier persona esperaría o que se espera que un país como Chile crezca. Claro, lo que pasa es Chile que crece un 2,6, pero el mundo, el planeta, crece un 3,5. Entonces estamos muy por debajo del resto de los países. Y muy por debajo de lo que crecía Chile, digamos. Claro. ¿No? Lo que pasó después de la pandemia, claro, hay quienes dicen está por sobre las proyecciones propias, pero sigue siendo una cifra de crecimiento como discreta. Claro, o sea, sí, crece un 2,6 a diferencia del año pasado que creció un 0,2. El salto es alto, es grande, pero sigue siendo muy por debajo de lo que se esperaba, se crecía en antaño. Pero va más allá que un crecimiento. Tiene que ver las críticas con los cálculos de la moneda, tanto en crecimiento, inversión, gasto y recaudación. Recordemos que recaudación, el 2024 estuvo marcado porque se recaudó menos en la operación renta y por el precio del litio. Y algunos dirán, bueno, puede ser que se recaude menos un año, pero hay un equipo de expertos que lo que hace es anticiparse a que ese tipo de cosas no ocurran y no decir vamos a crecer X y terminamos creciendo Y con un gasto mucho más alto, a lo mejor con un gasto más bajo, pero con una recaudación más baja también, que lo que hace es tener que ir a buscar dinero a otros lados, que parte con la crítica, por ejemplo, de lo que pasó con Corfo, que se comentaba hace ya un par de meses. Según el ministro Marcel, hay 5 afirmaciones que hoy día se están dando que son erradas, pero hay que tener mucho ojo con lo que dice, porque, por ejemplo, la primera es que el gobierno ha incumplido todas sus metas fiscales. Eso sí, es falso, porque dice la palabra todas, pero sí ha incumplido con metas fiscales. La segunda es que el Ministerio de Hacienda ha cometido errores sistemáticos en las proyecciones de ingresos. No son sistemáticos, pero sí han ocurrido. Que el gasto público está disparado y la principal razón es el aumento de personal. El gasto público ha ido bajando en los últimos años, pero sí se ha contratado mayor personal, en particular en salud y en educación, con el traspaso a los SLEP.
¿Eso puede ir cambiando? Sí. Y se recuerda mucho y llama harto la atención la política que tiene el propio ministro de Hacienda dentro de su cartera. El Ministerio de Hacienda es muy austero. El ministro de Hacienda viaja solo a las pautas que tiene el extranjero, no lleva a su equipo, no lleva a su camarógrafo ni nada. Si ustedes ven imágenes, por ejemplo, de redes sociales, son selfies del ministro Marcel. No se gasta mucho más allá. Las pautas a las que los periodistas estamos acostumbrados, las de Hacienda, no son rimbombantes, por ejemplo, como las pautas de otros ministerios. No claro, tienen como un con catering, escenografías distintas. no tienen un catering, y eso tiene que ver con la austeridad que ha llevado adelante el ministro Marcel. ¿Ha sido suficiente? Al parecer no, porque todavía falta un poco más, hay que ajustarse un poco más el cinturón, como se ha dicho desde hace un tiempo. La cuarta es que la deuda pública ha crecido como nunca, que tampoco es cierto, y la última es que se ha dilapidado la reputación fiscal de Chile en el extranjero. Eso no es cierto. Chile sigue siendo visto como un país atractivo, pero ha cambiado en comparación con meses o con años anteriores cuando Chile era visto como el jaguar de Latinoamérica. Hoy día tenemos un Uruguay, por ejemplo, que está también teniendo una economía muy fortalecida. A pesar de todo aquello de lo que dice el ministro Marcel... Pero que es carísimo. Me permito añadir que es carísimo. Chile no es muy barato en comparación con los otros países de Latinoamérica tampoco. O sea, lo viven también los turistas cuando llegan. La candidata presidencial de Renovación Nacional y de la UDI, Evelyn Matei, reiteró su cuestionamiento al equipo económico y aseguró que este gobierno tiene mal enfocadas las prioridades de gasto. Demuestran como que hubieran cumplido, pero omiten que en realidad cumplieron obteniendo dinero de Corfo. No hay ningún gobierno que haya crecido menos que este. Ni siquiera con pandemia ni con estallido social se creció tampoco. Por ejemplo, el Ministerio de la Cultura recibió un aumento como del 45% del presupuesto. El Ministerio Público apenas un 2%. Entonces la verdad es que uno se pregunta una y otra vez si realmente las prioridades están bien reflejadas en el presupuesto. Hay una nueva imprecisión ahora. La candidata Matei decía que ni en la pandemia se creció tan poco. No es cierto. En 2020, el primer año de la pandemia, la economía se contrajo un 6,1%. Lo que sí es correcto decir es que de la vuelta a la democracia, este es el gobierno que tenía un desempeño más bajo respecto al crecimiento. En comparación con el resto, si hacemos los cálculos, la simulación de estos 3 años en comparación con Bachelet, Piñera, Ricardo Lagos, Patricio Aylwin, el gobierno del presidente Gabriel Boric ha crecido tan solo un 1,35%. Se espera que este 2025 esté más o menos en la misma línea del 2024, entre 2,5%, así que no debería variar mucho. Mucha atención con lo que pasa en los próximos días a el proyecto de impuesto a la renta, la reforma. El ministro volvió a decir que espera que en marzo. Y la oposición sigue con una negativa ante esa idea. Dijo hoy día también que se iba a reunir con Chile Vamos y con la CPC, ¿no? Se ha reunido constantemente con la CPC, se espera que en los próximos días tenga reuniones con parlamentarios.